Pues hola, muchísimas gracias Lady por la introducción. Muchas gracias y saludos a todas y a todos. Es un gusto muy grande estar acá para compartir con ustedes. Sí, me pidieron hablar un poco sobre mediación y transformación, también con actores criminales en Latinoamérica. Entonces, y también conectarlo un poco con lo que ha pasado en Norteamérica. Entonces voy a hablar sobre 3 casos de estudio: El Salvador, Ecuador y Los Ángeles. Y voy a hablar un poco desde la academia y desde la práctica, ¿no? Y voy a hablar de casos de mediación que creo que con todo lo que está pasando acá, con la paz total en Colombia, puede tener resonancia. Pero me interesa mucho más dejar tiempo para la conversación. ¿Por qué voy a hablar de pandillas? Creo que voy a hablar de pandillas porque cuando hablamos de la construcción de paz, tal vez los pandilleros son la población más estigmatizada. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en Los Ángeles, la última persona que recibió la pena de muerte en el estado de California, cuando Arnold Schwarzenegger era el gobernador, era un tipo que se llama Stanley Tookie Williams, que era el fundador de una de las pandillas más grandes de Estados Unidos, que es los Crips. Él tenía uno de los libros más vendidos, era nombrado a premio Nobel por Desmond Tutu. Era uno de los tipos una de las personas en California que más trabajo hizo para desarrollar el campo de la diplomacia callejera. Y igual le dieron pena de muerte. Entonces es interesante porque tú puedes ser candidato al premio Nobel y igual, o sea, el Estado te puede matar. Pero es porque él fue el líder de una pandilla y por eso, o sea, ese estigma es muy difícil quitar. Entonces creo que cuando hablamos de las pandillas y la construcción de paz, creo que es un campo que es una tarea pendiente. Lo que quiero pintar con esos 3 casos de estudio es básicamente la necesidad de una construcción de paz, o una construcción, mejor dicho, de seguridad alternativa a lo que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, yo, como dijo Lady, yo vivo en El Salvador y básicamente puedo hablar desde el fracaso, porque yo he trabajado muchos años en cárceles en El Salvador y tenemos básicamente ahora una situación bastante difícil, ¿no? Donde tenemos 2% de la población detrás de las rejas. Y no es hiperbólico decir que vivimos una dictadura, porque eso es básicamente lo que es. Entonces quiero básicamente hablar sobre estos 3 casos, ¿no? En El Salvador voy a empezar básicamente porque creo que El Salvador sirve como una advertencia para la región. Cuando Emil se hablaba de que hay muchos actores haciendo campaña para diferentes paradigmas, creo que ella también estaba aludiendo, ¿no?, al caso de El Salvador y el caso de Bukele y la resonancia que tiene el populismo penal en la región. Pero quiero agregar a lo que dijeron los compañeros de El Salvador, y tal vez agregar unas cosas a lo que ellos dijeron, que era un testimonio muy, muy importante. Es precisamente la incapacidad fue precisamente la incapacidad de construir una seguridad alternativa a la mano dura lo que allanó el camino para el populismo. Entonces, al final, o sea, cuando hablamos de una construcción de paz, realmente el tema del pánico moral acerca de los criminales, el manodurismo, que pega mucho, que tiene mucha atracción, eso debería ser un punto focal, ¿no?, de nuestro trabajo. Hablando de la mediación, yo llegué a El Salvador cuando todavía estaban mediando con las pandillas durante la famosa tregua de 2012. Yo pasé mucho tiempo en las cárceles con pandilleros. Esa mediación era obviamente bastante imperfecta, pero el problema más grave que tuvo ese proceso era la falta de un imaginario, de una imaginación moral diferente. Porque si tienes décadas de pánico moral
es muy difícil decir, ok, vamos a humanizar a este grupo que hemos pasado décadas demonizando. Entonces, quiero hablar un poco sobre esa construcción de esa necesidad de humanizar la seguridad, porque la mediación, aunque sea una herramienta muy, muy importante, es una herramienta bastante particular, limitada y específica. Y la mediación necesita para prosperar este otro proyecto que humaniza, ¿no? la seguridad. Porque Bukele tiene mucha aprobación en El Salvador. Entonces, y es precisamente esa imposibilidad, esa dificultad en humanizar la problemática, el fenómeno pandilleril, que hace que esa mediación, la tregua, se cae, la violencia se dispara. En El Salvador en 2015 era el país más violento del mundo. Y ahora tenemos lo que es ahora El Salvador, que tenemos básicamente, tenemos el nivel de encarcelamiento más alto del mundo. Mucho de eso, entonces quiero también hablar tal vez sobre algunas lecciones también. Algo que aprendimos muy claramente en El Salvador es el rol de las cárceles, ¿no? Porque para poder tener una mediación es necesaria la reinserción de estos. Para tener una mediación exitosa necesitamos poder hablar de la reinserción, ¿no? efectiva de estos actores. Pero es muy difícil reinsertar cuando has pasado décadas demonizando a estos grupos. Y algo que no hemos hablado lo suficiente es que tenemos una construcción de ciudadanía muy autoritaria en Latinoamérica. La popularidad de estos tipos de políticas punitivas pegan mucho, ¿no? Entonces, una de las cosas que ha faltado mucho en la región es lograr humanizar la seguridad. Y yo creo que la gran lección de El Salvador es no solamente que la violencia muta, pero también si no logramos humanizar la seguridad, básicamente lo que predomina es el populismo penal. Tal vez yo quería contar una pequeña anécdota yo trabajé mucho con expandilleros y casas de paso en El Salvador. Y durante el régimen, yo trabajé con unas iglesias donde era tal vez uno de los proyectos más exitosos de reinserción de pandilleros. Llegó la policía, y mucha gente había pasado por esos procesos. Y llegó la policía, en media hora había llevado todos a la cárcel. Y fue bastante difícil porque, claro, obviamente años de trabajo que desvanece en cuestión de minutos. Pero ahí es donde me di cuenta de forma muy, muy concreta la necesidad de que podemos hacer proyectos lindos de reinserción, de reforma penitenciaria, pero sin esa formulación de una construcción de seguridad alternativa a lo que tenemos actualmente. Todos esos procesos, incluso la mediación, no tendría el éxito que necesita tener. Y yo creo que, tal vez lo podemos hablar un poco al final, pero lo que dijo Chamba, de que cuando escribiste la carta a Escobar Alas, la Iglesia Católica le ha costado mucho posicionarse acerca de este tema, pero es precisamente por el tabú, ¿no? de trabajar en cárceles, ¿no? Y precisamente porque no tenemos una respuesta al populismo penal. Entonces es una tarea que siempre ha quedado pendiente, pero lo podemos hablar un poco más en la discusión. Quería hablar también sobre el caso de Ecuador. En el caso de Ecuador, una cosa es el fracaso y los límites de la mediación en el caso de El Salvador y la dificultad de la Iglesia Católica para posicionarse acerca de un tema tan tabú, pero la necesidad de hacerlo, porque sin eso no tenemos una respuesta al populismo penal. En el caso de Ecuador, yo trabajé bastantes años en Ecuador, en Esmeraldas, Guayaquil y Quito. Hubo un proceso de legalización de pandillas durante la Revolución Ciudadana, hubo una confluencia de diferentes actores que ayudó a bajar la tasa de homicidio de forma muy sostenible en Ecuador.
Eso últimamente ha disparado porque el Ecuador ha roto todos sus récords de homicidios el año pasado y este año va a seguir. Pero eso fue un proyecto muy interesante de transformación político, ¿no? Y de desistimiento de pandillas colectivas. Yo creo que eso fue una experiencia muy interesante porque no solamente fue desde la academia y desde el acompañamiento técnico, siempre hemos criticado el tema de mano dura. Pero al final no basta con criticar la mano dura. Si no vas más allá del tema del pánico moral acerca de la criminalidad, es muy difícil responder. Pero en el caso de Ecuador, que lo podemos hablar más adelante, creo que no voy a tener tiempo para decir todo lo que digo, muestra claramente que las pandillas no son monolíticas, ¿no? Responden a políticas públicas. Si hay voluntad de hacer algo, que ir más allá de la mano dura. Esto es un proceso bastante documentado y puedo compartir más información sobre eso. Pero en el caso tal vez puedo contar una anécdota sobre, estuve haciendo trabajo de campo en Turubamba, que es el sur de Quito, con pandillas, y yo estuve con ellos hasta tarde, hasta la mañana, me fui a mi casa y después me dijeron en la noche que le habían atacado a otra pandilla. Y ahí pensé, eso fue con los Latin Kings. Y yo pensé, bueno, seguramente ellos van a reaccionar, porque estoy seguro. Pero lo que ellos hicieron fueron a la policía a hacerle una denuncia formal y la policía reaccionó. Pero eso fue, y para mí siempre me quedé con esa anécdota o esa experiencia, porque al final la pandilla se dio cuenta que el Estado de Derecho les conviene, si ellos quieren, pero ellos tienen que formar parte ellos tienen que sentir o ver un espacio para participar políticamente también, ellos. Entonces, ellos en vez de hacer justicia extrajudicialmente, ellos fueron a la policía y la policía reaccionó, porque la policía también entendió que, bueno, estos chicos están en un proceso con el Estado, tenemos que protegerlos también. Eso es un acuerdo que ellos también se han sometido, pero nosotros también tenemos un deber para trabajar con ellos. Finalmente voy a hablar tal vez del caso de Los Ángeles, porque Los Ángeles es uno de los casos más interesantes en cuanto a o tal vez uno de los ejemplos más claros que tenemos de una construcción diferente de la seguridad. En Los Ángeles tienen el programa más grande de reinserción de pandilleros que se llama Homeboy Industries. Y Homeboy Industries tiene una metodología muy interesante, ha sido replicado en otros países, pero al final el gran legado de este proceso, de ese proyecto, que fue fundado por un jesuita que se llama Gregory Boyle, es un lenguaje diferente para hablar que humanizar al criminal o humanizar a la persona que sale de la cárcel. Y no es... y ese lenguaje ha penetrado tanto en Los Ángeles hasta el punto de, si llegas al aeropuerto de Los Ángeles, hay una panadería de expandilleros. Si vas a la alcaldía para comprar tu café antes de una reunión, hay una panadería de los expandilleros. Hay un café de expandilleras en Los Ángeles donde es común ver estrellas de Hollywood. Esa forma de hablar diferente de la violencia es básicamente una forma casi de vacunar a la sociedad civil a esa tentación que es siempre ir hacia lo punitivo. Pero también Los Ángeles tiene una fuerte tradición de diplomacia callejera, que bueno, también lo podemos hablar al final si hay tiempo. Quiero tal vez con unos comentarios finales. Creo que, bueno, 4 cositas muy breves. Uno solo para una mención sobre la mediación. Yo creo que la mediación es muy importante, pero lo más importante es la movilización de la capital religiosa hacia una construcción de seguridad diferente, porque sin eso la mediación no puede tener éxito. Y eso es la gran tarea que hemos tenido en la región. Y creo que no es importante decir que la última frontera tal vez de la fraternidad
es ver si, bueno, siempre hablamos de amar al prójimo, amar al otro, pero yo creo que la pregunta es si somos capaces de amar al criminal, a la persona que sale de la cárcel. Es una tarea pendiente que tenemos para humanizar la seguridad, porque si no, la democracia en la región está en riesgo. Y por último, solo quiero mencionar una cosa que yo creo que forma parte de nuestra teología que hemos olvidado, ¿no? Cuando Jesús está en la cruz, está flanqueado por 2 criminales. Y él entra al paraíso con un pandillero. Entonces, tal vez tenemos que volver a esa raíz, ¿no? De decir que cuando hablamos de la inclusión social, realmente hablamos de incluir a todos.